Dos preguntas. ¿Somos salvos? No la conteste, eso es para sí, eso es para uno. ¿Somos salvos? ¿Y de qué? ¿De qué? Las dos preguntas ameritan una respuesta, pero tiene que ser una respuesta salida, hermano, de la palabra de Dios. Vaya conmigo a la palabra del Señor entonces. Juan capítulo 3. Maravilloso evangelio de Juan. De los 66 libros que tiene la Biblia, hermano, a mí los más que me gustan son los 66. Pero el evangelio de Juan tiene un lugar muy particular en mi corazón. Y si va conmigo a la palabra del Señor, vamos a dos pasajes que son muy conocidos, no solamente de nosotros, hermanos, sino de prácticamente el mundo entero. Y usted sabe cuáles son. Juan capítulo 3, en el verso 16 y en el verso 17. Y si lo tiene, me dice amén. Leemos estos dos versos. Casi siempre, hermanos, el que se menciona es el verso 16 como un resumen, hermano, como el compendio de... Sí. Amén. Que nos pongamos de pie, sí, para la lectura de la palabra. Amén. Sí, hermanos, te hemos puesto de pie en respeto, en reverencia a la palabra del Señor. Oiga esto, hermano, que cuando usted ora, cuando usted está orando, usted está hablando con Dios. Es hablar con Dios. Ay, bienvenido, familia. Dios me los bendiga. Qué bueno que están esta noche con nosotros acá. Una pena que lo que uno le puede ver es los ojos nada más, porque con este asunto de las mascaritas. Orar es hablar con Dios. Es una gracia que solamente le pertenece a aquel a quien Dios se lo permite. No todo el mundo puede hablar con Dios. Eso es una gracia, es un regalo divino. Dios lo hace con aquellos que Él mismo compunge para arrepentirse. Dios le toca el corazón a la gente reconoce su condición y ora delante del Señor y Dios escucha. Y a nosotros los cristianos se nos ha abierto una puerta directa al cielo, hermano, y una línea de contacto directo y constante todos los días de nuestra vida, hermano, con el todopoderoso Dios, y se logra por medio de la oración. Ese es el grado de adoración más elevado que existe en el universo. El poder hablar directamente con el Creador. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Él nos está hablando a nosotros. Y no es poca cosa, hermano. Porque cuando Dios habla, cosas pasan. Porque su palabra tiene poder. ¿Cuánto poder tiene su palabra, hermano? Escuche bien. Dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Ese poder tiene la palabra. Él dice, hermano, y cosas pasan. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a leer la escritura, la palabra del Señor, hermano, es necesario ser reverentes y estar conscientes del poder, la virtud, la gracia, la autoridad que tiene esa palabra para hablarnos a nosotros. Cuando usted lo hace, cuando usted es reverente a la palabra de Dios, usted puede estar seguro de algo, hermano, y le estoy hablando por experiencia. Dios le va a hablar. Amén. Juan capítulo 3, verso 16 y verso 17, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, ¿qué va a pasar con aquel que en él cree, hermano? Para que no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora escucha el 17, hermano, porque esto es lo que recoge todo eso. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendita palabra del Señor. ¿Se pueden sentar, hermano? Somos salvos. ¿Y de qué? Oiga bien, hermanos, porque en estos pasajes, estos son los versículos, quizá el 16 es el verso más conocido en el mundo entero, porque hasta en los deportes se ven, y yo no soy de los que ven deportes, yo si no puedo jugarlo, no lo veo. Sí, igual que si yo no me puedo montar en un avión, no juego con él tampoco. Yo tengo que estar ahí, ser parte de la acción. Pero sé de deportistas, hermanos, que inclusive tienen la cita bíblica o se la ponen o se la pintan o lo que sea, porque esto es un pasaje, hermanos, conocido en el mundo entero. Juan 3:16 es como el resumen del evangelio completo en un solo verso. Claro, sin excluir, hermano, el verso 17, a mí me fascina el pensamiento completo que hay en estos dos versos, porque estamos hablando de si somos salvos, hermano, y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer. Hay muchos de nosotros que podemos tener la convicción profunda, hermano, y la absoluta certeza, sin ninguna duda, de que somos salvos, pero hay quien puede que no. O sea que yo no sé de verdad si soy salvo, e inclusive, llevando tiempo en la iglesia, uno estarse cuestionando la salvación. O sea, ¿será que soy o no soy? Porque la mayor parte del tiempo me siento de esta o de aquella manera, y yo creo que si uno es salvo, pues entonces por lo menos uno debe sentirse salvo. Y la pregunta no solamente es válida, hermano, sino que es justa. Porque para todo creyente, de hecho, déjeme decirle algo, para el mundo entero, la pregunta más importante debe ser si soy salvo. Porque en el mundo solamente hay dos clases de personas, hermano. Solo hay dos clases. Los que se salvan y los que se pierden. No hay nada más, hermano. Ahí las razas ni los idiomas importan. La existencia del ser humano se resume en un periodo de tiempo donde Dios le da la oportunidad a cada uno de reconocerle, aceptarle, hermano, y así uno ganar en esta vida, en este tiempecito que Dios nos da para vivir. Entonces nosotros ganar, hermano, una cosa que se llama la vida eterna. Y yo le voy a decir algo, hermano, yo quiero vivir eternamente. Yo no me quiero morir y quedarme muerto, porque ese no es un estado real de aniquilación o de desaparición, o de que todo se acabó como piensan muchos, especialmente cuando viene la idea del suicidio, que es que eso va a resolver el problema o va a acabar con la situación. El suicidio no resuelve nada. El suicidio envía la gente a la condenación eterna. Eso es una opresión diabólica que convence al suicida de que esa es la solución o la salida. Y es una trampa mortal para siempre. La pregunta es, entonces, si hay esa opción de ser salvo, de vivir para siempre y vivir bien para siempre. No, bien, hermano, bien no resume lo grande de esta vida que Dios da. Si tenemos esa opción, hermano, entonces es justo nosotros estar seguros de que sí lo somos. Y en esta invasión que yo le mencioné al principio del servicio que hay dentro de la iglesia, atacando las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, es más importante que nunca nosotros asegurar nuestra salvación y cuidar nuestra salvación, hermano, guardar y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Escritura, que nos ocupemos de ella con temor y temblor. Pero para usted ocuparse de algo, usted tiene que estar seguro que lo tiene. La primera pregunta es si soy salvo. ¿Qué es ser salvo? Porque preguntas traen otras preguntas. ¿Qué es ser salvo? Cuando vemos el verso 16, hermano, voy a hacer algo, aunque estamos transmitiendo, hermano.
Si usted tiene alguna pregunta, con toda confianza, hermano, hágala, porque quizá nos beneficie a todos. Así es la forma en que nosotros hacíamos los estudios antes de tener la transmisión, porque no estábamos transmitiendo, por lo tanto, uno podía interrumpir para preguntar o comentar. Yo le voy a pedir, por favor, que si tiene alguna duda o alguna pregunta, la haga con toda confianza. Yo sé que cuando uno sabe que las cosas están en cámara, entonces uno se cuida, hermano, de lo que uno va a hacer o decir. Así que si nadie pregunta, los entiendo, hermano, lo entiendo perfectamente. Pero si usted se siente con la confianza de poderlo hacer, siéntese, lo puede hacer. Cuando vemos el pasaje, el verso 16, hermano, estamos viendo la razón por la que Dios está ofreciendo eso que se llama salvación, que vamos a ver ahora lo que es. Porque de tal manera amó Dios, y volvemos al punto, hermano, de que dice ¿a quién? Al mundo. Hay doctrinas, hermano, que se llama la doctrina de la predestinación. Hay doctrinas que se llaman la doctrina de la elección. Estos tipos de doctrinas que son muy reconocidas y son fundamentales en muchas iglesias cristianas, establecen que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, y hay versos de la Escritura que parecen indicar eso. Dios escogió quienes se van a salvar, y esas personas, no importa qué, se van a salvar porque fueron elegidos por Dios. Y los que no fueron elegidos se van a perder, no importa qué, porque esos no fueron elegidos por Dios. Yo no voy a discutir eso en esta noche. Simplemente le quiero decir que yo no comparto esa doctrina de muchos de nuestros hermanos. Cuando digo nuestros hermanos, son otras denominaciones cristianas. Yo no comparto eso porque para mí no hay justicia de Dios en ello. Y quizá uno de los pasajes fundamentales, hermanos, para probar que eso no es así, sea este versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién, hermano? Al mundo. Y el mundo, por definición, hermano, es que el mundo que ha dado a su único hijo, su hijo unigénito, para que, ¿qué, hermano? Todo aquel, hermano, en una sola palabra es cualquiera. Todo aquel, cualquiera que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que la salvación como tal, que de la que estamos hablando, envuelve vida eterna como premio por la fe en el Hijo de Dios y el sacrificio que Él hizo. Pero contrario a esa salvación, hermano, hay algo que dice que es la razón por la que Dios envió a su Hijo. Y es para que el que en Él cree no se pierda. ¿Y qué es eso de que no se pierda? No, que se confundió y se metió por donde no era y no sabe dónde está perdido. ¿Es eso de lo que está hablando ahí, hermano? No. Cuando dice aquí no se pierda, hermano, está hablando de una condición eterna que, como la salvación, hermano, que es vida eterna, esa perdición es muerte eterna, pero no por aniquilación. No es que me morí y se acabó todo. No, hermano. De la misma manera que hay una conciencia viva, que hay una vida eterna, que la persona, usted y yo, alcanzando ese estado de vida eterna, vamos a estar completitos, sanitos, salvos para siempre en la presencia del Señor con gozo, con alegría, disfrutando el universo entero, hermano. Asimismo, en esa misma proporción, la perdición eterna es un estado totalmente opuesto a la salvación. Es condenación y castigo por toda la eternidad. Hay personas que piensan que Dios es injusto en que porque alguien vivió 60 años y no se salvó, Dios lo condene
a una eternidad de sufrimiento, de horror, de fuego. Porque como que no hay proporción. Si algo tiene Dios, hermano, es que Dios es justo. Y Dios sabe mucho de matemática. Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que Él desde Adán hasta el día de hoy, a todo ser viviente que ha pisado la tierra, Dios se le ha revelado. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura lo dice. Hay una revelación natural de Dios que aparece en Romanos capítulo 1, que dice que las cosas invisibles de Él, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y está hablando de los que no quieren a Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de manera que no tienen excusa. Esa es la revelación natural de Dios. Que todo el mundo en algún momento dado, viendo aquello que Dios creó, recibe la luz para entender que hay un Dios verdadero en los cielos, que creó todas las cosas. Esa revelación la recibe todo el mundo. Si no, Dios sería injusto, hermano, condenando a alguien que no sabía. Todo el mundo recibe revelación de Dios. Hay otros pasajes que lo demuestran también, hermano. Ahora escuche bien. En el momento de la revelación, la persona entonces decide si lo recibe o lo rechaza. Y en un segundo, no en una vida de pecado. Es peor todavía, hermano. En un segundo, si la persona no se arrepiente, en un segundo selló su destino eterno en el infierno y el lago de fuego. O sea que es peor todavía, parece más injusto, porque entonces por un segundo, por una decisión de un segundo, esa persona se condenó, porque a partir de entonces decidió vivir su vida lejos de aquel que se les reveló. Parece injusto. Ahora mire la justicia de Dios. Viene un pecador y Dios se le revela. Y en un segundo toma una decisión. Yo quiero servirle a este Dios, al verdadero Dios. Y por esa decisión, si se muere en ese momento, aunque haya pecado toda su vida, Dios lo mete en una vida eterna que no tiene fin. ¿Dónde está la justicia? Es proporcional, hermano, en la misma medida en que Dios le da la vida eterna, como aquel que estaba en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que le dijo al que estaba al lado, le dice, nosotros estamos aquí justamente porque estamos pagando por lo que hicimos. Ese era culpable. Y para estar en una cruz había que ser bien culpable y bien malo. Pero aquel hombre en aquel estado miró al centro y no vio a un criminal. Él vio a su Salvador allí y lo reconoció, hermano. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y a aquel culpable, maldito, condenado a muerte por delitos que sí cometió, por esa sola decisión, el Señor le dijo en ese momento, eso fue sin bautizar y sin nada, hermano. Sin bautizar y sin nada. En verdad te digo que hoy
es que hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y usted sabe que, hermano, que desde aquel día ahí es donde está metido. Y aquel cuerpo magullado, que seguramente sí le rompieron las piernas para que se avanzara a morir, hermano. Y lo tiraron donde tiraban los cadáveres de los criminales, hermano. Ese cuerpo está allí esperando el día que suene una trompeta. Porque aquel cuerpo, hermano, un día se va a levantar salvo, santo, hermano, perfecto. Y entonces el todo de ese criminal va a estar como uno de los grandes santos, hermanos, por toda la eternidad en la presencia del Señor. Ese es Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Todos tenemos la oportunidad. Pero escuche bien, hermano. Escúcheme bien. Porque el asunto de todo aquel que en Él cree, lo que Dios quiere es que en Él cree, no se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. El que se pierde por decisión propia. No porque Dios quiere. Aquí dice que lo que Dios quiere es que creamos en Cristo para que no nos perdamos. Y que le está dando esa oportunidad a todo el mundo. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué concepto más errado nosotros tenemos de Dios, hermano? Que lo vemos siempre como el juez vengador. O muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo vemos como el juez vengador. Porque nosotros sabemos quiénes somos y cómo nos portamos. Y que de verdad nos merecemos el castigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Porque no envió Dios, el verso 17, su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo, todo aquel que en Él cree, sea salvo por Él. ¿Qué es ser salvo? Para entonces nosotros saber si somos salvos. Ya sabemos cuál es el medio de salvación. ¿O quién es el medio de salvación? ¿Quién es? Jesucristo nuestro Señor. Y es creer en Él. Para entonces ser salvo. ¿Qué es ser salvo, hermano? Salvo o salvar es librar, proteger. Oiga lo que es salvar, hermano. Sanar, libertar, preservar de peligro, de pérdida y de destrucción. ¿Cuánto quiere ser salvo? Yo quiero ser salvo. ¿Qué? Yo quiero todo eso, hermano. Yo lo quiero todo, yo quiero eso. Yo quiero que el Señor me libre, me proteja, me sane, me liberte, me preserve de peligro, de pérdida y de destrucción. Eso es salvación. Eso es lo que Dios ofrece, hermano. La cosa es que Él ofrece comenzando aquí para extenderlo a la eternidad completa. Pero escúcheme bien, hermano, porque nosotros tenemos la costumbre, buena costumbre a veces, mala otras veces, de que nosotros separamos los pasajes. Y resulta ser que esos versos, hermano, el contexto de esos versos, que casi nunca se comenta, donde ocurren ellos, es en la conversación que Jesús tuvo con un fariseo que vino a él de noche. ¿Usted sabe cómo se llama el hombre? ¿Cómo? Nicodemo. Hermano, esos pasajes tan famosos, a quien se los dijo Jesús, fue aquel fariseo que vino a él de noche y le dijo, vaya conmigo al verso, ahí mismo, en ese mismo capítulo 3, al verso 1. ¿Qué es ser salvo, hermano? ¿Qué es ser salvo? Ya empezamos a ver la definición, ¿verdad, hermano? Libertado, protegido, sanado, preservado de peligro, de pérdida, de destrucción. Pero, ¿cómo es eso? Había un hombre de los fariseos, verso 1, llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, oiga esta respuesta, hermano. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
lo que Jesús le dijo como que no tenía que ver con lo que él estaba hablando, ¿verdad, hermano? Es como que, hello, no nos estamos entendiendo. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Recuerda que primero le dijo no puede ver. Dice el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Deténgase ahí un momento conmigo, hermano, y vuelva atrás. Allá Nicodemo desde el verso 2 le está diciendo maestro, rabí, le dijo rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo ahí, hermano? Tú no sabes de lo que estás hablando. Por eso es que parece que no tiene relación, pero sí la tiene. Nicodemo está reconociendo a Jesús como maestro porque él hacía unas señales que demostraban que había venido de Dios como maestro, porque solamente alguien que viniera de parte de Dios podía hacer unas señales como las que Jesús estaba haciendo. No lo está reconociendo como Señor, mucho menos como Salvador. Él está reconociendo que en él hay una gracia divina que tienen los maestros que vienen de parte de Dios. Y Jesús lo que le está diciendo, hermano, el que no ha nacido, como tú no has nacido de nuevo, tú no puedes ver lo que está delante de tus ojos, que es la revelación del reino de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Porque inclusive hubo un malentendido cuando Nicodemo le dice, pero ven acá, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Se puede uno meter de nuevo en el vientre de mamá y volver a nacer? Cuando Jesús dijo que hay que nacer, y usó esa expresión de nuevo, hermano, en el idioma original, esa frase tiene más de un sentido o más de una connotación. Porque de nuevo uno entiende que otra vez, ¿verdad, hermano? Hay que nacer otra vez. Y es verdad, es correcta la definición. Pero cuando Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo, estaba usando la expresión de esta manera, hermano, que no es solamente otra vez, sino es otra vez de arriba. Esa es definición de esa palabra, otra vez, de esas dos palabras juntas. El que no ha nacido de arriba. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? El cielo. El que no ha nacido de lo alto. Ahora voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Quién está arriba en lo alto? De Dios. Es Dios. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo? El que no ha nacido de Dios no puede ver su reino. Ahí cambia la cosa, hermano. Porque entonces ya es claro que no estamos hablando de un nacimiento biológico como el que pensó Nicodemo, volver al vientre y salir. No. De hecho, más adelante Jesús dice, lo que es nacido de la carne, lo que sale del vientre, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. Entonces Jesús de lo que está hablando, escucha bien, hermano, porque esto es ser salvo. Ser salvo es nacer de Dios. El que no ha nacido de nuevo, el que no ha nacido de arriba, el que no ha nacido de lo alto, el que no ha nacido de Dios, no puede ver a Dios reinar, ni puede ver cómo Dios reina. Para ver el reino de Dios hay que haber nacido de Él. Ya nosotros todos nacimos de mamá. Pero si somos salvos, es porque luego de haber nacido de mamá, entonces nacimos ahora de Dios. ¿Somos salvos? Nacimos de Dios. Entonces, cuando Él le dice el asunto de volver al vientre, y Él le dice, el que no nace. Déjeme leérselo como está escrito ahí. Oiga bien, que esto ha sido motivo de confusión tantísimas veces en la iglesia. Cuando Nicodemo le dice, hay que volver, ¿cómo uno vuelve al vientre y nace de nuevo? Respondiendo Jesús, verso 5, de cierto, cuando se mencionan las frases dos veces, hermano, es haciendo un énfasis. O sea, esto es sumamente importante. De cierto te digo. En mi tierra, hermano, nosotros hemos sido bíblicos, yo no sé cuánto tiempo, hermano, pero el boricua es bíblico por naturaleza. Primero, que Puerto Rico es la isla del Cordero. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Y el Cordero es Jesucristo. Segundo, hermano, que cuando uno quiere afirmar algo, uno dice en verdad, en verdad. Y eso quiere decir que ahí, ¿me entiende, hermano? Hay otros que dicen esto sí es verdad y lo otro que era mentira. Son poca vergüenza, hermano, que uno aprende en el camino. Pero escuche bien, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Primero le dijo el Señor, el que no naciere de nuevo de lo alto, de Dios. Oiga, y usted sabe cuando dice Dios, hermano, es la palabra teos. Y teos, hermano, en griego, usted lo sabe, es Dios. Y por naturaleza se refiere a Dios Padre. Ahora, mire un momento, porque él dice, el que no nace de papá, no puede ver el reino de papá. Pero quien está hablando, usted sabe quién es, ¿verdad? El Hijo. Y entonces en esta misma conversación de momento, hermano, para aclarar el nacimiento divino, mete también el Señor aquí al tercer, hermano, a la tercera persona de esa Trinidad divina que nosotros creemos y en quien confiamos, que es el Espíritu Santo, porque dice, el que no naciere. Y si dice allá, dijo de lo alto, de Dios. Y aquí dice de agua y del Espíritu, hermano. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? El Espíritu y Dios son Dios. ¿Y Jesús quién es? Dios también, hermano. Ahí está, en ese hecho salvador, en esa acción salvadora, en eso que se llama el nacer de nuevo, nacer de Dios, está envuelto todo Dios. Pero escuche bien, hermano, porque dice, no, espérate, que sigue sin entender. No es solamente que el que no nace de Dios, eso lo voy a decir en otra forma, el que no es salvo, no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de Dios. Hay que nacer otra vez, pero ahora de Dios. Y nacer de Dios es nacer del Espíritu. Porque el Espíritu es Dios. Pero escúcheme bien, hermano, que aquí hay un asunto que es que no menciona el Espíritu solito. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? El que no nace de agua y del Espíritu no
es salvo. No puede entrar. No solamente no lo puede ver, sino que no puede entrar en el reino de Dios. Hay tantas interpretaciones que se le ha dado a esto, hermano. Una de ellas es que el que se bautice, el que creyere y fuere bautizado, ¿verdad? Entonces uno nace del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué hacemos con el que se murió en la cruz? Porque a aquel no lo bautizaron, hermano. Si una cosa le dije desde el principio era que se fue sin bautizar. Ese no levantó la mano porque la tenía clavada en un palo, hermano. Yo recibo al Señor. Eso lo único que pudo hacer fue abrir la boca, hermano, ya casi muerto. Y a ese, en esa condición, Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Quiere decir entonces que para entrar en el reino de Dios, ahora sí le hago una aclaración. Escúcheme bien, hermano. El bautismo no salva como tal. El bautismo no es un requisito esencial para la salvación. Pero igual que le digo eso, le voy a decir esto. Pero negarse a bautizarse te puede condenar. ¿Usted sabe por qué? Porque el que conoce a Dios, el que nace de Dios, hermano, y sabe que hay algo que se llama el bautismo, que es mi confesión y demostración externa de lo que ya yo recibí adentro. El que ha nacido de Dios, hermano, se quiere bautizar. Es que se quiere bautizar. No hay un charco para que me tiren, dijo el eunuco, hermano, allá en el libro de los Hechos. Y en el primer charco que encontraron, hermano, yo no sé si estaba hondo o no, allá metieron al hombre. Y a lo mejor salió enfangado por fuera, hermano, pero salió limpiecito por dentro. Porque eso es un mandamiento divino, hermano. Entonces, no poder participar del bautismo es una cosa, el de la cruz, hermano. ¿Cuántos enfermos terminales no han recibido al Señor en su lecho de muerte, hermano, y al momento se han muerto al otro día sin haber alcanzado el bautismo? Entonces, no poderse bautizar no te condena. Ahora, poder hacerlo y negarte indica que dentro de ti todavía algo no ha ocurrido, porque el que es nacido de Dios, hermano, se quiere bautizar. Ya yo me quiero bautizar. Ahora escuche bien. Lo que le estoy queriendo decir es que cuando dice aquí que el que no naciere de agua y del Espíritu, no es que está hablando de que te tienes que bautizar para poder entrar en el reino de Dios, porque entonces los casos donde no ha podido haber bautismo, entonces estarían excluidos del reino de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando aquí, hermano? Esto es la salvación. Lo que pasa es que no la estamos viendo, hermano, en los pasajes comunes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto. Esos son los pasajes comunes, hermano. Lo estamos viendo desde otro punto. Y quizá este punto sea un poco más profundo. Pero es necesario, hermano, entender eso. Porque lo que estamos hablando hoy es que ser salvo es ser nacido de Dios. Y yo tengo que estar seguro de que yo soy nacido, que usted es nacida de Dios. Para poder ver y para poder entrar, que usted es nacida del agua y del Espíritu. Oiga, hermano. ¿Y qué es eso entonces? De nacer del agua y del Espíritu. Porque nacer del agua y del Espíritu, dice ahí que eso es lo que hace a uno salvo, porque es lo que me permite a mí entrar en el reino de Dios. Si uno no es salvo, no puede entrar. Si usted es salvo, quiere decir que usted nació del agua y del Espíritu. Vamos a ver ese término en la Escritura. Vaya conmigo a Tito. Vamos a ver dos pasajes, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Tito. Eso está después de Timoteo. Tito capítulo 2. ¿Qué es eso de nacer del agua y del Espíritu? ¿Qué es eso de ser salvo de esa manera? Tito capítulo 2
¿Está conmigo, hermano? Verso 11. Ay, escuche bien, hermano, esta maravillosa cosa. Este pasaje glorioso. Sí, pasando primera y segunda de Timoteo. Si ya llegó por allá por Filemón, que es un nombre y hebreo, ya se pasó. Son 2, 3 paginitas nada más, 2 paginitas quizás. Tito, capítulo 2, del verso 11 al 14, dice: porque la gracia de Dios. Cuando dice la gracia de Dios, esto usted tiene que entender, hermano, porque yo acabo de mencionar un verso, porque por gracia somos salvos. La gracia de Dios, hermano, es la benevolencia inmerecida que Dios exhibe al salvarnos del pecado y aceptarnos en su reino. ¿Oyó eso, hermano? Es la benevolencia, es la bondad inmerecida de Dios, que Él exhibe, Dios exhibe esa bondad, salvándonos del pecado y concediéndonos la entrada a su reino. Esa es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha revelado. ¿Para qué, hermano? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Oiga, la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, y eso quiere decir en este mundo, sobria, justa y ¿qué más, hermano? Piadosamente. Eso lo vimos el otro día, lo que es piedad. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Usted sabe cuál es la esperanza bienaventurada? The blessed hope. Es que un día, hermano, nosotros vamos a heredar la vida eterna en gloria, en la presencia de nuestro Dios y todos los que fueron antes que nosotros. La esperanza bienaventurada, oiga, aguardando eso, y la manifestación gloriosa de nuestro gran ¿qué? Dios y Salvador, y le llama ¿cómo? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué, hermano? Redimirnos es rescatarnos. Él se dio a sí mismo porque yo no me puedo salvar. Él se dio a sí mismo para con ese sacrificio rescatarnos, redimirnos de toda iniquidad. Eso es de toda maldad, de todo pecado. Oiga esto, hermano. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oiga lo que hizo el sacrificio de Cristo, hermano. Oiga lo que es nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu es recibir esto. Que nosotros, la gracia de Dios se ha manifestado, se ha revelado a nosotros por medio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para rescatarnos de toda iniquidad. Voy a cambiar la palabra purificar ahora, hermano. Oiga bien. Y lavarnos. Lavar para sí. Purificar, hermano. Cuando usted ve la definición en el griego, la palabra en el griego, esa purificación viene a consecuencia de lavar. Y usted lava con aceite. ¿Usted lava con detergente pelado? No. ¿Con qué usted lava? Con agua. El lavamiento, hermano. Cuando dice nacer del agua y del Espíritu, es cuando uno es lavado por la fe al recibir, al aceptar, al reconocer lo que Cristo hizo para rescatarme del pecado.
Cuando uno hace eso, hermano, entonces ese sacrificio glorioso viene y me lava. Ese es el agua que me limpia. Pero se lo voy a demostrar más adelante, hermano. El lavar, purificar es limpiar totalmente. Es dejar a la persona libre de inmundicia. Limpiecito, me lavó. Oiga esto, hermano. Y cuando dice y purificar, lavar para sí un pueblo propio, es que entonces de pecador ahora pasas a ser un pueblo propio de Dios. Esa palabra lo que quiere decir es especial. Un pueblo especial. Un pueblo escogido. Un pueblo en abundancia. Pero en la abundancia de las riquezas de Cristo. Ahora escucha bien, pasa conmigo al capítulo 3, en el verso 3, que vamos a completar el pensamiento para que tú veas lo que es nacer del agua y del Espíritu. Porque nosotros también, ya usted vio, ¿verdad, hermano? Que la purificación viene porque nosotros somos inicuos, pecadores, malos. Pero cuando uno recibe, hermano, el sacrificio de aquel que se dio a sí mismo para redimirnos, para rescatarnos. Y yo acepto ese sacrificio, Señor. Yo no me puedo salvar si tú no me salvas. No me salva a nadie. Ahí de momento viene esa salvación, hermano. Y lo que acompaña a la salvación es el lavamiento, la purificación. Míralo aquí. Porque nosotros, verso 3 del capítulo 3, ¿está conmigo ahí? Porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos. La cosa que dice éramos en otro tiempo, hermano. Aquí hay algunos insensatos todavía. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es antes de ser salvo. Eso es antes de nacer de nuevo. Eso es antes de nacer de Dios, de nacer del agua, del lavamiento, del sacrificio de Cristo. Oiga esto, hermano. Pero, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Oiga, nos salvó. Y salvó, hermano, es lo mismo. Libró, protegió, sanó, me hizo íntegro. Me guarda de peligro, de pérdida, de destrucción. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no por cosas buenas. Dios no me salvó porque yo voy a ser bueno. Yo voy a dejar de hacer lo malo. Yo voy a ser un modelo de conducta. No, hermano, no. Es que eso usted solo no lo puede hacer. Eso solamente se puede hacer en Cristo y por Cristo, hermano. Eso solamente se puede hacer después que usted es salvo. Hay un montón de gente que hace muchísimas buenas obras, pero no son salvos, hermano. Porque la salvación no viene por obras de justicia que yo pueda hacer. No es por ser bueno a mis ojos o a los ojos de los demás. El que juzga si yo soy bueno o no es Jesucristo, hermano. Él es el que decide quién es y quién no es. Y Él nos revela a nosotros nuestra condición precisamente para que arrepintiéndonos de ella, le permitamos a Él derramar esa sangre sobre nosotros para limpiarnos y así salvarnos, hermano. Ese es el nacimiento del agua. Se lo voy a demostrar ahora. Nos salvó. Verso 5. No por lo bueno que yo hice. Ahora mire esto, hermano, a mitad del verso. Sino por su, ¿qué, hermano? Misericordia. Ahora vea esto, hermano. Por el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Y ahí está el lavamiento, hermano. ¿De dónde es el agua? ¿Cuál es el lavamiento, hermano? Es el lavamiento de la regeneración. Regenerar, hermano, es volver a crear. Y es un sinónimo de la palabra que le sigue, y la renovación.
del Espíritu Santo. Pero mire la expresión que usa aquí, es por el lavamiento. Cuando recibimos el sacrificio de Cristo, Señor. Oh. Sálvame, Señor. Sálvame. En ese momento, hermano, eso que Jesús hizo se manifiesta sobre el pecador penitente, sobre el pecador arrepentido. Y esa sangre, hermano, que todavía fluye, va limpiando desde dentro hacia afuera. Va lavando, hermano. Esa es el agua. Ese es el lavamiento de la regeneración. Y va creando, oiga bien, un nuevo ser, una nueva persona para Dios. Yo sigo siendo yo, pero a la vez soy otro. Porque regenerar, hermano, es renacer. Regenerar es renovar, hacer nuevo. Y eso ocurre por el agua. Ese lavamiento del agua de Dios, que es la sangre de Cristo, en el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros sabemos también que un símbolo del Espíritu Santo precisamente es el agua. Él nos lava, hermano. Y cuando dice que regenera y renueva, es que vuelve a crear y hace nueva a la persona. No te roba tu personalidad, la transforma. Y a eso le llama, hermano, el lavamiento de la regeneración. Cuando Jesús dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu, este es el agua de que está hablando, hermano. Con esto es que Dios nos limpia a nosotros y nos regenera a nosotros y nos renueva a nosotros. Porque usted cree que desde el momento en que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque cuando ese sello viene, hermano, es como, y perdóneme la comparación, pero cuando cogen los puerquitos, hermano, allá en el matadero y los estripan y los lavan, hermano, y al momento le ponen un sello, FDA. Ese pasó la prueba, ¡pap! Y allá usted tiene el pernilito, hermano, bien bonito así, y a veces viene pintado con un sello que dice que ese está lavadito. Así mismo nosotros, hermano, no porque seamos como los puerquitos, pero así mismo nosotros, hermano, somos sellados porque ya hemos sido lavados con esa presencia gloriosa del Espíritu de Dios en el momento en que recibimos el sacrificio de Cristo. Ahora bien, le voy a completar esto con un verso más. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Me dice si llega ahí. Ese está antes de Tito. Antes de Filipenses. Vaya conmigo al verso 25. Esto a algunos les conviene, a otros no les conviene. Maridos, amad a vuestras mujeres. Yo pensé que iba a haber aleluyas y gloria a Dios aquí y aménes, hermano. Amén, especialmente del grupo femenino. Quiere decir que están portando bien las damas. Amad a vuestras mujeres. Pero ese no es el punto que vamos a discutir, sino este, hermano. Así como Cristo amó a quién, hermano, a la iglesia. Porque usted sabe qué pasa, ¿verdad, hermano? Cuando uno es nacido de arriba, de lo alto, nacido de nuevo, nacido de Dios,
porque ha sido lavado por ese sacrificio de Jesucristo impartido a nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Oiga bien lo que ocurre. Usted se convierte entonces en un pueblo propio, como decía la palabra. Separar para sí un pueblo propio, especial, diferente. Como Cristo amó a la iglesia y usted se convierte en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por quién se entregó Cristo? Ok, ¿quién es ella? La iglesia. Cristo se entregó por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos quienes, los que hemos recibido el sacrificio de Cristo, y ese sacrificio nos lava y nos hace renacer de Dios, volver a nacer, nacer de nuevo, pero de Dios. Oiga esto, hermano. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, hermano? Para santificarla. Ahora vea la definición. El mejor diccionario bíblico es la Biblia misma. ¿Qué es eso de santificarla? Yo le puedo decir que santificar o hacer santo es puro, limpio, sin mancha y sin tacha, separado para Dios. Es una definición muy buena. Pero aquí está la mejor definición, hermano. Para santificarla. Ok, ¿cómo la santificó? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Lo ve, hermano? Y ahí, por si acaso, ya tenemos el agua y se menciona directamente el agua con relación a ¿qué, hermano? A la palabra viva de Dios. Cuando se le mete a uno por dentro, porque en el principio era la palabra, el logos, el verbo, y el verbo era con Dios, y la palabra, el verbo era Dios. Cuando esa palabra llega y se le mete a uno por dentro, hermano, te lava. Ese es el agua de Dios limpiándonos a nosotros de todo mal. Y por esa palabra, por ese Cristo vivo, que es la palabra viva, nosotros somos salvos. ¿De qué? ¿De qué somos salvos? Ya vamos a terminar. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 20. Estas son cosas que ya no se hablan, hermano. Apocalipsis, capítulo 20. ¿De qué somos salvos? Ya sabemos, hermano, que de lo primero que somos salvos, y la Escritura sí lo dice, lo enseña, hermano, es de la influencia, de la esclavitud del pecado, que es lo que nos separa de Dios y nos mata espiritualmente. Eso es lo primero que hace la salvación. Nos libra, hermanos, de la influencia opresora, esclavizante del pecado. ¿Y sabe qué? Y de sus consecuencias. Y de sus consecuencias. No tengo tiempo ahora para abundar en eso, hermano, que es un mensaje maravilloso para nosotros. No solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado. Porque a fin de cuentas, hermano, si fuéramos a ser justos, todos nosotros merecemos la muerte. Pero Dios nos ha decidido, hermano, amarnos y darnos vida. Ahora escucha bien, iglesia. ¿De qué nos salva Dios? ¿Es de la influencia del pecado? ¿De esa condición pecaminosa, hermano? ¿De las consecuencias del pecado? Pero a largo plazo, en Apocalipsis capítulo 20. ¿Está conmigo ahí, hermano? Pues llegó antes que yo. Espéreme un momentito. Apocalipsis capítulo, vaya conmigo al verso 10. Viene un día, hermano, viene un día en que nuestro enemigo, el diablo, va a pasar por esto. Oiga bien. Y el diablo que los engañaba fue lanzado
en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. ¿Dónde los echaron, hermano? En un lago de fuego y azufre, donde van a ser atormentados. ¿Cuánto tiempo? Día y noche. ¿Por cuánto tiempo, hermano? Por los siglos de los siglos. Y dice que es el diablo, el anticristo, el falso profeta, hermano. Pero escuche bien. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Si están muertos, hermano, esos no estaban en la presencia del Señor. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Este es un juicio de los que no se salvaron. Los muertos. Pero están en el juicio. La muerte no acaba con todo. La muerte define dónde vamos a pasar la eternidad, hermano. Y si morimos en Cristo es que estamos vivos. Pero si morimos sin salvación, sin Cristo, vamos a estar conscientes, vamos a existir, pero vamos a estar muertos, separados de Dios en tormento. Señor, reprenda al diablo. Van a estar. No vamos. Van a estar. Señor, reprenda al diablo. Separados de Dios. Sí, en tormento eterno. Oiga esto. No, hay que salirse de eso. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quién? Los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades, el sepulcro, el lugar de los muertos, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y allí dice, hermanos, que los que son lanzados ahí, dice el verso 10, son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De eso nos salva Dios. Ahí mismo en el capítulo 21, verso 8. Capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Somos salvos. Ya sabemos de qué, hermano, nos está salvando Dios. La oportunidad. Esta es la oportunidad. Y este es el verso final. Ahí mismo, verso 5. Capítulo 21, verso 5. ¿Está conmigo? Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Oiga esta maravillosa invitación. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua. El que nace del agua, hermano, nace del agua de la vida. Y la fuente del agua de la vida tiene nombre. Usted sabe cómo se llama, ¿verdad? Jesucristo. Hermano, escuche bien, hermano. ¿Dónde me quedé? En el 7. Ajá. El que venciere heredará. ¿Qué, hermano? ¿Qué son todas las cosas, hermano? Ustedes sí saben griego, Todas las cosas en griego, cuando usted lo traduce al español, son todas las cosas, hermano.
y yo seré su Dios y él será. ¿Y si es mujer? Mi hija. Ella va a ser mi hija.